Toro, bueno, el flujo de potencia te muestra las condiciones estáticas de un sistema eléctrico, ya sea de un circuito hasta un sistema grande de potencia como el sistema eléctrico chileno, y te dice, tú puedes saber todas las variables eléctricas de interés, voltaje, corrientes, potencias, ángulos de desfase, que eso para cierto tipo de análisis es importante. Y en ese contexto, estudiando eso, de verdad el cálculo es súper latero, súper largo, eh, demasiado largo, Sí, y hacer un flujo potencia a mano es una locura. es enfermo, sí. Sí, Porque como un método numérico, un método iterativo, tenés que hacer pues, todo el sistema de ecuaciones, que aparte se hace con derivadas, con con diferentes, es una matemática igual bastante larga, un poco tediosa, entonces eh, dije, no, esto en la práctica no puede ser cierto, no puede haber alguien que se haga, que haga estos cálculos a mano. Y nada, me puse a averiguar, y luego, claro, comentando con Rodrigo, me comentó que existían programas de simulación, luego descubrí el DeepSilent, que es el que se ocupa mucho en Chile, y nada, me conseguí una versión pirata, la versión 14 creo que era en ese tiempo, y o con videos de YouTube comencé a estudiar. Eso sí, antes de meterse en el Dix Island y antes de comenzar a trabajar en él, es súper importante tener un buen background, una buena base en sistema de potencia y más que en sistema de potencia, en circuito eléctrico. En circuito eléctrico en corriente alterna es importante entender términos fasoriales, como es necesario saber bien teoría de circuito. O si no, cuando tú hagas el programa, trabajes con el programa y hagas los cálculos, luego, si no tienes este background, puedes caer en errores porque, claro, por falta de teoría vas a omitir ciertas cosas o no te vas a percatar de ciertas cosas que te puede llevar a inducir a errores. Si finalmente estos son herramientas computacionales, pero tú eres el que tienes que saber bien lo que estás colocando en el programa, los parámetros. Tú al momento de ejecutar el cálculo, que haga todo el cálculo matemático el computador, al momento que te presente los resultados, tú debes ser capaz de decir, oye, este resultado está bien, es lógico, está en acuerdo con lo que es la teoría, pero claro, si ves, no sé, valores extremadamente extraños, o valores que ya te dicen que hay algo que no está bien, es importante saber esto de teoría de circuito y sistema de potencia, para un poco distinguir dónde te equivocas, dónde es un fenómeno particular, que a lo mejor te encuentras con un fenómeno particular, o derechamente es incluso algún problema en la configuración del programa. exacto, no existe mejor práctica que una buena teoría. Sí, eso es cierto, confirmo. Perfecto. Chicos, para que hagamos esto más dinámico, Michel nos va a compartir pantalla ahora y nos va a mostrar un poquito las aplicaciones con las que él trabaja. Y ustedes pueden en cualquier momento preguntarle lo que a ustedes les parezca, con toda confianza, para que se sientan en confianza a preguntar lo que ustedes quieran, ¿ok? Dale, Michel, cuando quiera. Vale, primero que nada, un inciso. Estoy usando mi computador personal, así que en esta ocasión no estoy usando la última versión del DeepSilent, que es la 2020. Estoy usando la de 2015, por si acaso. Y eso, cualquier duda que tenga, ya sea sobre protecciones, que siempre que lo pueda ayudar lo podemos comentar, o sobre algún otro programa. Bueno, les voy a compartir mi escritorio. Me avisan cuando puedan ver. Se Ahí lo veo. puede. Vale, perfecto. Ya. Bueno, primero, en mi experiencia, un poco, eh, en Chile es famoso usar lo que se conoce el programa DeepSilent, ¿cierto? Pero en otros países, por ejemplo, nuestros vecinos en Argentina usan otro programa que se llama PSC, que es es una versión de cierta forma avanzada
de Simaris, es de Siemens. De hecho, aquí le estoy compartiendo el programa. Este es el PSSE y aquí uno puede ver el sistema eléctrico de Argentina que se llama SADI. Y claro, el programa en verdad para utilizar es bastante complejo. No es, no, mentira, no es complejo, es bastante poco intuitivo, ¿no? En comparación con el Dixieland o con el ETAP. Pero finalmente, mi recomendación es que es importante no solamente especializarse en un solo programa, sino especializarse en varios, que es lo que, de hecho, finalmente lo que me permitió ser atractivo para aquí, para Siemens Gamesa en España, manejar todos estos programas. Y también para poder manejar estos programas es importante saber tener un background en potencia. Mm, el sistema eléctrico argentino, un poco esto es lo que vendría siendo la interfaz del software PSSE. En Chile no es tan usado, salvo para estudios de una que otra minera a veces, porque tienen este programa, lo usan, pero en la práctica no es tan usado en Chile, en lo que es en México, en Argentina, ¿dónde más? En Ecuador, creo, si no me equivoco, en Europa también se ocupa mucho. Este programa es importante también conocerlo. Allá en España, ¿con qué trabajan? Se trabajan con los dos, se trabajan con, con, con Dix Island y con PSSE para lo que son análisis de sistema de potencia. Por ejemplo, ahora antes de mostrarles la web, me gustaría mostrarles el sistema si no me equivoco. Esta es la base desde marzo, si no me equivoco, del sistema eléctrico chileno, del CEN. Claro, y a tu pregunta, claro, ocupan Dixieland y ocupan PSS para lo que son análisis de flujo potencia, protecciones, cortocircuitos, y ya para otro tipo de estudio un poco más complejo en el tiempo, se ocupan software como PSCAT y ATP. En fin, aquí este es la base de datos del sistema eléctrico chileno. Esto es público, está en la base de datos, digo, está en la página oficial del operador de red de Chile, el coordinador eléctrico, aquí. Ustedes se van a esta página y pueden descargar toda la información del sistema eléctrico de Chile. Esto es mandatorio por ley. Hay una política en el sistema eléctrico chileno que se llama acceso abierto. Entonces, toda la información del sistema eléctrico chileno, desde datos de línea, datos de carga, consumos, generación, estadística, operación real, o sea, qué centrales se despachan, cuáles no, protecciones también, todo esto es público y está aquí en esta página. Y eso incluye la base de datos con la cual trabaja el, el coordinador. Y trabajan obligatoriamente los diferentes coordinados, que son, por ejemplo, Enel, Chilquinta, todos trabajan con esa base de datos. Igual creo que es un poco un monopolio, en verdad, que tiene Dixieland acá, porque de verdad el programa es súper caro. Pero, en fin, es lo que es. Eh, como comentaba, aquí Eso, uno puede Mitchell, ver. ¿tú tienes alguna idea de cuánto cuesta, cuánto está costando la licencia de X-Island? Uf, eh, el módulo básico que es solamente el módulo básico que solamente es flujo de potencia y cortocircuito, vale, si no me equivoco, vale algo así como entre 4 o 5 millones de pesos. Un puro pendrive, una pura licencia individual. Y Wow. sí, y si le quieres agregar el bloque de protecciones, te vale otro dinero más o menos lo mismo, 4 millones más. Pero, ojo, que en general, cuando te solicitan un estudio en Dix Island, esos estudios de verdad se cobran caro. Por ejemplo,
cuando se quiere conectar una central de energía renovable al sistema eléctrico chileno, se solicitan diferentes estudios, entre ellos el de protección y el de cortocircuito. Y el estudio de cortocircuito por sí solo, que es un informe de, a ver, a lo más 30 páginas, donde 15 son de introducción y de presentar antecedentes. Bueno, ese puro estudio debe valer, a ver, la última vez que me acuerdo fue que valía algo así como 4 o 5 millones de pesos. Ese puro estudio. Sí, más o Y, menos lo que yo he visto. uh-huh. Y el estudio de protecciones, ese sí que es más caro. Ese vale, he visto que valen entre 10 15 millones de pesos. Pero también hay que ser sincero, no llegar y tener la licencia y ponerse a hacer este tipo de estudio. Hay todo un know-how intermedio, hay que saber entender bien protecciones, no solamente protecciones sobre equipamiento, que de hecho esas son las, eh, disculpándome, son como las más fáciles de ajustar, ¿cierto? Hay otro Las tipo de más protecciones, rascas. no sé si las más marcas, pero son las más fácil de ajustar, pero existen otros tipos de protecciones, como son protecciones a distancia, protecciones de ya de incluso de voltaje, de frecuencia, de variación de la frecuencia, Markov, eh, que, y existen condiciones topológicas, o sea, formas en las cuales se conecta el proyecto que exige tener un buen conocimiento de sistema de protección y en particular sobre el sistema de el comportamiento durante cortocircuitos, mallas de secuencia. Uf, no sé si le ha tocado trabajar con mallas de secuencia. Si te hicieron por ISM, me imagino que ya saben sistema por unidad, sistema de secuencia, ¿cierto? Sí, han visto eso los chicos. Sí. Sí, tienen que saber entender bien que el componente de secuencia cero no va a pasar en un transformador delta estrella. Entonces, claro, ahí, eh, ¿cómo detectas eso? Por ejemplo, un caso bien común en la central fotovoltaica es eh, que los inversores fotovoltaicos se conectan con un transformador elevador a media tensión, que es en el lado de baja en estrella y en el lado de media en delta. Y el transformador que lo vincula al sistema de potencia, al CEN, es un transformador estrella por el lado de alta y delta por el lado de baja. Eso significa que te quedas delta por los dos extremos de la instalación. Y eh, cuando hay una falla monofásica, a la protección a veces le dificulta observarla, porque una condición delta en ambos lados no hay, en teoría, no hay componente de secuencia cero. Pues ya se recordarán que hay un dibujito del transformador que se abre en la componente cuando está conectado en estrella delta. Entonces, ahí hay toda una filosofía, se ponen lo que se conocen como reactores zigzag, que es para justamente generar juntar las tres fases y obtener la componente de secuencia cero. Bueno, todo eso son soluciones para sistemas de protección. Por eso el estudio es tan caro, porque exige tener un buen conocimiento del sistema de protección, un buen conocimiento en estudio de cortocircuito, en el comportamiento de esto. Y, y claro, por eso los estudios son tan caros, pero como se te das Ahora, cuenta. Mitchell, Ujú, una consulta. En el ámbito de industrial, digamos, de baja tensión, donde prácticamente lo único que ves son protecciones de sobrecorriente. ¿De ese ujú. tipo de estudios te ha tocado ver valores? Eh, depende, depende también. Por ejemplo, de lo mismo que te exija una minera, un estudio de protección o de cortocircuito, que te lo solicite, no sé, un Falabella para un mall o algo así. Partiendo porque los niveles de corriente que manejan cada instalación deberían ser de orden de magnitud diferente. Exacto. Pero, y aparte una minera maneja mucho más dinero, así que le cobran más. Pero, eh, Todo el mundo le pega el palo a las mineras cuando piden presupuesto, ¿te has fijado? sí, se infla. Mm. Eh, pero a una minera se le cobra relativamente lo mismo que a un proyecto
como un proyecto de generación o un gran consumo, no hay tanta diferencia. De manejar los mismos valores, porque igual un sistema de una, una web de minera es tanto más complejo que un sistema tan grande como analizar un sistema tan grande como el de Chile, partiendo porque tenéis millones de consumo que si no están modelados lo tienen que modelar, cargas, ahí el tema armónico se vuelve bastante a considerar y los armónicos te influyen en lo que son en el tripeo, en la operación de las protecciones, sobre todo esta es la que circulan por secuencia cero, los armónicos de 3N. Eh, entonces, una minera se le cobra igual de caro. Y a nivel industrial, como montaba un centro comercial o quizás una empresa como BAF, no lo sé, no lo sé, la verdad desconozco. Yo creo que, no lo sé, desconozco, pero yo creo que evidentemente es mucho más barato y es mucho más, más sencillo eh, que Pero, un por ejemplo, ¿cuánto cobrarías tú por hacer el estudio del Mall Marina Arauco? ¿qué O sea, estudio. El de Marina Arauco, el estudio de cortocircuito, no sé, cobraría, no sé, 2 millones, quizá. sí, Tendría que verlo, sí. por ahí más o menos, sí. Ujú. Y el de protecciones, 4 o 5, porque definitivamente esas son protecciones sobre equipamiento y es eh, relativamente fácil. Me imagino, vas a tener que ajustar muchas protecciones, pero a veces con el ajuste o determinar el ajuste de uno, como las cargas van a ser equivalentes, te vale para las otras cargas. Y luego vas haciendo coordinación agua arriba, entonces se te vuelve más fácil. Pero, pero igual no deja de ser trabajo, porque a veces la gente cree que porque en baja, en menos potencia, en menos trabajo, y la verdad es que puede que eh, te zafes o te liberes de cierta complejidad técnica, no vas a tener problemas de fenómeno dinámico, pero no deja de ser un trabajo laborioso por la cantidad de carga que tienes que coordinar, el tema de las bandas de transferencia también, definir qué consumos van prioritarios, cuáles no, no deja de ser un trabajo y por eso se tiene que valorar. De hecho, acá en Europa se valora mucho eso. Así que es, es al final es un trabajo profesional, lo tienen que ver de esa manera, un trabajo profesional y como tal exige tener conocimientos técnicos eh, específicos y saber ocupar herramientas pacíficas y eso se cobra y se paga. Es como lo que les quiero transmitir. Correcto. ¿Podríamos, Mitchell, ver el uso del software? Sí, aquí estoy abriendo una guata industrial, como que entiendo qué es lo que quieren comentar. Exacto, sí. Ahí veríamos cómo se hacen los estudios, pero yo te decía cómo, después sí podríamos ver cómo armar una red chiquitita. Armémosla al tiro, aquí mismo. No, bueno, voy a em, desactivar el proyecto y vamos a hacer un proyecto desde cero. File, New Project, ¿cierto? Le vamos a llamar Project 3, por decir algo. Esto es el nombre de la meta, aquí la frecuencia de pregunta, el dueño. Esto es bastante simple. Por lo demás, igual no quiero extenderme tanto en el uso del programa porque hay en YouTube, hay millones de ejemplos en español de cómo se hace un flujo de potencia, un cortocircuito e incluso protecciones. Pero vamos a, por si quieren ahí ver más en detalle, pero rápidamente les explico. Esto, aquí están los diferentes elementos para construir la red. Estos son lo que vendrían siendo las subestaciones o los busbars, los nodos de la instalación. Esto vendría siendo los circuit breaker, fusible, interruptor a tierra. Este se me olvidó el nombre. Eso es un Circuit Master, era protección para gallo, creo, si no me equivoco.
Aquí, estos bloques de acá son subestaciones ya prediseñadas. En, un poco en resumen, en las subestaciones existen diferentes tipos de configuraciones. Existen configuraciones de interruptor y medio, doble barra, por ejemplo, interruptor y medio, este doble barra, este es doble barra con interruptor, bueno, en fin, un sinfín de subestaciones que ya vienen prediseñadas, entonces te evitas tener que hacer ese diseño. Luego vienen lo que son más subestaciones y aquí ya comienzan los elementos de la web propiamente tal. Esto es una máquina sincrónica, un- una máquina de inducción doblemente alimentada, que por lo demás son famosas porque se ocupan harto en minería, pero también son la tecnología más popular para hacer parques eólicos. Un generador eólico funciona con un generador doblemente alimentado. Por un lado tiene una electrónica y potencia y por el otro lado se conecta a la web. Y ahí en función de cómo varía el eje, en función del viento, se van adecuando el convertidor que tiene conectado en el lado del motor y eso adecua la que aguanta que entrega en el lado hacia la web. Eh, Luego hay algo que se llama generador estático que, que te sirve para modelar un sinfín de cualquier componente que tenga que esté conformado por un inversor o un convertidor de potencia. Por ejemplo, esto podría simbolizar un sistema de batería, podría simbolizar un sistema inversor fotovoltaico, incluso un sistema de eólico full converter, que es un tipo de tecnología, incluso un sistema HVDC de alta tensión, por un lado, y eso. Aquí ya está específico el modelo de generador eólico y aquí el modelo específico de una batería. Esto es lo que viene siendo la mate equivalente, el external grid, y esto es una fuente de voltaje de un terminal y esto es una fuente de voltaje de dos terminales, el, la, la fase y el neutro. Este es una fuente de corriente y acá abajo ya tenemos lo que son las cargas, una carga general, una carga de media tensión, una carga de baja tensión. Esto vendrá siendo eh, compensación o filtros, pero finalmente capacitancia e son capacitancia e inductancia, solamente inductancia, solamente capacitancia, una mezcla de ambas. Esto vendría siendo la línea, un transformador, un autotransformador, un actor zigzag, un transformador de 3 devanados. Esto vendría siendo un actor serie, un capacitor serie que se ocupan harto esto en alta tensión. Uno se ocupa para maximizar los niveles de falla y el otro, no, para maximizar la transferencia de potencia en la línea, los capacitorios serie, y los actores serie se ocupan para disminuir los niveles de falla. Y aquí ya son lo que es componente electrónico potencia, un inversor, un PWM, un partidor suave, un convertidor de CDC, y aquí ya vendrá siendo lo que son las protecciones. Entonces, si queremos hacer un modelo, vamos poniendo, por decir algo, n buses como necesitemos, n nodos, uno le llamamos, no lo vamos a dejar con los nombres, le vamos a dejar una tensión 0.6, podría ser. Aquí también 0.6 y aquí igual 0.6. Luego uno coloca acá lo que es la carga, la demanda, aunque hay una diferencia entre poner este tipo de carga o poner derechamente una máquina DC o un motor aquí. Cuando dices asynchronous machine, puede ser un motor asincrónico y hay una ciertas diferencias, pero en el momento de calcular ciertas variables, pero eh, en términos generales siempre
yo uso esta, una carga general, y ahí la voy adecuando a los parámetros que estoy modelando. Luego agregamos una web externa. Luego agregamos esto de aquí, una línea. Y ¿qué más podría hacer? Ya sé. Otra línea. Vamos a agregar otra carga. Y esta carga la vamos a dejar. Oye, Mister, esos cuadrados blancos que aparecen cuando tú agregas una línea, ¿qué representan? Ya lo explico al tiro, dame un minuto. Y le voy a agregar un desconectador, un interruptor. Para hacemos la carga. Entonces, básicamente aquí tengo una carga que lo puedo desconectar. ¿O no? Puede ser esta una carga que al momento que quiera que abrir o botar carga, que esta se vaya y esta siga conectada. Bueno, lo que sea. Y esta vendría a ser un pequeño sistema, un pequeño circuito. ¿Vale? Ahora, antes de hacer cualquier cálculo, si uno dice, ya, quiero calcular los voltajes de las corrientes que circulan, y le das a ejecutar, te va a lanzar millones de amores. Y mi recomendación es siempre ver lo que te dicen acá. Missing type, falta de amor en datos en la carga. Entonces, siempre fijarse lo que te dice aquí el programa. El programa te está tratando de ayudar. Entonces, leamos lo que nos dice. Y bueno, hay que partir configurando todos los elementos. Y por eso es lo que comentaba al principio, que es importante tener al menos un buen conocimiento como mínimo de circuito eléctrico. Por ejemplo, esta es la banda externa. Bueno, no nos solicita más datos. Acá, el tipo para el cálculo de flujo potencia, el tipo de bus. No me quiero explayar mucho en esto porque esto ya es conocimiento ya de flujo potencia. Pero una externa siempre se le llama SL, que es slack. Una externa, que es que en términos eléctricos significa que nosotros tomamos la suposición que esta está siempre en una pura unidad o a voltaje nominal, al 100% del voltaje, con un ángulo cero, en nuestra fuente ideal, por decirlo de una manera, inamovible. Y ella es capaz de entregar y absorber toda la potencia que requiere el sistema, o absorberla, tanto potencia activa como potencia no activa. ¿Ya? Es un supuesto. Por ejemplo, en el sistema eléctrico chileno, tú buscas y no encuentras esta máquina. Esto lo viene a representar las máquinas grandes, sincrónicas grandes, como el Toro, el Alco, que es donde son quien controlan frecuencia en el sistema. Pero para cálculos de baja tensión o hacer redes más pequeñas, con esto nos vale. Luego, en este mismo elemento, nos preguntan cuáles son los niveles de falla máximo y los niveles de falla mínimo, acorde al estándar IEC. Y esto es algo que por lo general ustedes lo tienen que solicitar a la empresa distribuidora, Chilquinta, Enel, CGE, para obtener el poder parametrizar acá y obtener el, el equivalente Thevenin del sistema en el punto de conexión donde se están haciendo el análisis eléctrico. Entonces estos datos te los debería entregar en teoría como decía, la empresa distribuidora. Y siempre importante preguntar el máximo nivel de falla, el mínimo nivel de falla y la relación XR. Es importante eso. Ahora, no sé si tienes algún nivel de falla, Rodrigo, que quieras ver en 690. ¿Cuál podría ser un valor típico? ¿24 kilos? No, muy alto. Pero la red de qué tensión es de 13 Sí. voltios. No, 690 la dejé.
690 volts. Ah, en baja. Ujú. Debería ser entonces ¿3 una kilos? falla como de 10, 12 kiloamperes. Vale. La 12 máxima, y la mínima en 10. claro, por ahí. Vale. Dice que Y este software, como es europeo, y los europeos usan la relación RX. pero eso se puede cambiar. Aquí, tú ¿Sí? la cambias y la pones ahí. Ah, X, qué fantástico. que es Ya, 10. vale. ¿Ya? Y lo otro, cuando solicitan los datos de la unidad equivalente a la empresa o los niveles de falla a la empresa distribuidora, le tienen que dar a lo menos el nivel de falla para la falla trifásica, para la falla bifásica y para la falla monofásica. ¿Por qué? Porque luego están estos parámetros de acá. Z2, Z1, X0, X1, Y0, X2. Digo X0. Bueno, ustedes se recordarán de cuando hicieron los cálculos que una falla trifásica solamente tiene componente de secuencia positiva. Luego una falla bifásica, componente de secuencia positiva y negativa. Y ahí, de la evaluación de esas dos fallas, tú puedes obtener Z2 partido Z1, despejando la impedancia y todo, haciendo todo un poco de cálculo, pero puedes obtener esta evaluación. Luego, eh, a partir de luego con la falla monofásica, ya bien teniendo los datos de la falla, la impedancia de secuencia negativa de la falla bifásica, puedes obtener lo que son la impedancia de secuencia 0, X0 y Y0. Y con eso hacer también lo mismo, la relación entre esto, con la impedancia de secuencia positiva. Luego, Y0, X0 no es más que la relación X, no, no es más que la relación XM o el inverso de XM o para la secuencia cero. Bueno, y esto nos sirve para poder parametrizar bien los diferentes tipos de falla. Aquí se lo vamos a dejar por defecto porque no tenemos los datos, así que lo dejamos por defecto. Luego, la línea. Para la línea, Dixieland te permite generar, por ejemplo, usar varias líneas, por ejemplo, usar esta línea y usar el tipo de línea, el mismo conductor, por decirlo de una forma. Este es el tramo del terminal al terminal 1 y este es el tramo del terminal 1 al terminal 2. Pero los dos tramos pueden tener el mismo conductor o ser conductores diferentes. Y eso se define a través del tipo de línea. Entonces, uno aquí define New Project, nuevo tipo de línea. Le vamos a poner, no sé, corenudo 13 milímetros cuadrados, tensión nominal 0.7, no sé cuánto aguanta este conductor, eh, lo que sea, 1 kA, aunque es mentira. Luego te pregunta el tipo de cable, eh, si es cable o es overhead line. Overhead line es un conductor aéreo, desnudo, como lo que están en los postes. Pero en nuestro caso vamos a considerar que es un cable. Luego te pregunta el tipo de sistema. Es un sistema trifásico, un sistema en continua. En nuestro caso trifásico, tres fases, ¿cierto? No tiene neutro. Y aquí te pregunta la impedancia. Vamos a dejar que es en ohm por kilómetro. Estos datos, por lo general, tú lo obtienes de las hojas de datos de los fabricantes de conductores. Tú le preguntas la resistencia y la resistencia para 20 grados Celsius y para la máxima temperatura operacional, que es otro parámetro que después se llena, y la reactancia, tanto positiva como negativa, y digo la reactancia positiva como la cero y la resistencia cero. Los fabricantes por lo general se toman un supuesto de cómo van ahí los conductores. Te dice
Ya, la reactancia de este conductor de 13 milímetros cuadrados para una disposición de tres conductores en en una misma bandeja, en un mismo ducto, es tal valor. Entonces, por decirte algo, 2 ohms. El de reactancia 0, no sé, 4 ohms, esto lo vamos a dejar 1 y esto 1, por decir algo. Aunque en la práctica parece que al revés, ¿cierto? Parece que es mayor la resistencia que la reactancia. Sí, Depende de si la línea es en media, en alta o en baja. sí, en baja. Así Eh, que en baja los fabricantes de conductores no te dan las impedancias de secuencia. En media tensión sí hay fabricantes que publican las impedancias de secuencia, pero condicionadas a ciertas suposiciones. Como tú decías, viajando en bandeja o viajando en ducto o al aire y cosas como esas. sí, calcularlo de verdad es, también te lo enseñan en sistema eléctrico de potencia, en ingeniería y también es un tema, es un cálculo, no es difícil, pero es engorroso y poco práctico también, lo mismo. Estos datos te lo tienen que dar sí o sí, no te los puedes inventar y calcularlo también es una locura. O sea, Ahora, ¿el software trae alguna utilidad para poder calcular impedancias de secuencia de conductores? no. No trae. Ah, o sea, sí y no. Sí y no. Vamos a dejar este, por mientras sí. Este conductor de 13 milímetros cuadrados y le vamos a dar que es de, no sé, 2 kilómetros y que va enterrado. Nos preguntan un factor de Mateo, que vendrá siendo un factor para reducir la capacidad de transferencia de la línea, pero nosotros le vamos a dejar un factor igual a 1. Ahora, sobre lo que tú me preguntas, aquí tú puedes hacer otra forma que se llama Tower Type, Tower Geometry o on and Cable Definition. Y, por ejemplo, la primera, Type of Tower, aquí es el Dixieland hace los cálculos de impedancia secuencia, pero te pregunta una serie de datos ya constructivos. Por ejemplo, en una línea de alta tensión, ¿tiene conductor cable de guardia? En este caso vamos a poner que no. Vamos a suponer que un poste. Número de circuito 1, si tiene transposiciones. Transposiciones es cuando los conductores se van de la fase A, se va alternando con las otras fases. Y eso se hace un poco para dejar el sistema balanceado. Y es algo que tú igual te enseña, por eso, bueno, repito, es importante saber bien sistema de potencia y circuito. Es algo, un tópico que se enseña en sistema de potencia para equilibrar el sistema cuando se te produce cierto desequilibrio a producto de la disposición de los conductores, y eso es debido a la inductancia magnética eh, que se produce en las diferentes fases. Ahora, nos pregunta aquí el tipo de circuito. Nosotros generamos un nuevo tipo de conductor. Lo hice muy rápido, lo voy a hacer de nuevo. Aquí le damos doble clic y te preguntan un nuevo objeto, le damos. Nos preguntan lo mismo, el tipo de conductor 0,7. Ahora corriente nominal 1 kA. Un conductor sólido, un conducto tubular. Y luego estos datos sí que te lo entrega el fabricante de la hoja de datos. La resistencia DC, el radio medio geométrico y el diámetro. Vamos a dejar esto por defecto. Te pregunta también si considerar o no considerar el defecto skin. Y bueno, estos son datos de máxima temperatura operacional y cómo cambia la resistencia en función de la temperatura, de 20 a 80. Deje que quede continuo. Le damos OK. Y acá en geometría nos pregunta, los tres conductores, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿cuánto están separados? Por ejemplo, en mi caso vamos a considerar que el conductor, la fase va a ser X1 es L1, L2, L3. L1, L2, L3. Entonces, la fase L1 está
de un hipotético centro menos 1 metro. El conducto, la fase L2 está en el centro y la fase 3 está 1 metro separado. Y están todos a la misma altura, a cero. ¿Vale? Si lo comenzamos a... Esto viene siendo el eje horizontal y este es el eje vertical o la altura. Entonces, si cambiamos aquí la altura de uno de los conductores, uno puede quedar un poco más separado del suelo. Y si lo dejamos a nivel 0, significa que está a nivel de suelo. Y ahí, perdón, me equivoqué, no puede ser 0, tiene que ser mayor a 0. Puede ser un conductor aéreo. Entonces le vamos a dar 1 metro, 1 metro y 1 metro. Luego, aquí, tú le das Calculate y por pantalla te muestra la impedancia. Impedancias naturales o solo impedancia propia y una matriz de impedancia, que vendrían siendo estos de aquí. Luego, esto es la impedancia, tanto la resistencia como la actancia, y vendría siendo, estas son las propias, las naturales. Luego viene por fase A, fase B, fase C. Luego viene lo que a nosotros nos interesa, las impedancias simétricas de secuencia, la positiva, la negativa y la cero, en todo en ohm por kilómetro, por si acaso. Y luego viene lo que viene siendo la admitancia del sistema. Se me olvidó comentar, nosotros estamos trabajando en la línea como considerando algo que se llama pi, que es que una línea de transmisión, una línea de distribución, una línea de consumo se puede modelar de diferentes formas. Primero como una impedancia, que es una resistencia y una inductancia. De hecho, en baja tensión se asume mucho considerar solamente la parte resistiva y obviar la inductancia, lo cual da facilidad, pero a cambio pierde precisión del cálculo. Luego, cuando los conductores llevan más potencia o llevan más tensión, comienzas a considerar tu modelo de línea, le agregas dos capacitancias en el extremo y de ahí viene lo que se parece a la figura pi y ese vendría siendo el circuito pi. Ambos son de parámetros concentrados, o sea, consideras que se modela como una resistencia, una inductancia y una capacitancia. Y luego en líneas de transmisión o para cierto estudio específico hay algo que se llama parámetro distribuido y ahí se modela de otra forma, a través de derivadas diferenciales y yo, bueno, ni siquiera entiendo yo bien la teoría de eso. Para ser sincero, no ni siquiera la entiendo, no me acuerdo. Pero es bastante más complejo que esto. Es complicado. Sí, Es porque complicado. aparecen Entonces, coseno hiperbólico. De hecho, te lo sí, enseñan en sistema potencial. eso pasa porque, bueno, cuando uno modela en baja tensión solamente considera la impedancia serie, R y X nomás. Uh-huh. Pero una línea larga, por ejemplo, una línea de más de 250 kilómetros, hay que considerar más efectos. Y uno de los efectos que hay que considerar es que es de parámetros distribuidos. Eso quiere decir que cuando yo aplico un voltaje en la entrada de la línea, ese voltaje no aparece instantáneamente al final de la línea. Tiene un tiempo de propagación la onda electromagnética a través del cobre a lo largo de toda la línea, y entonces la tensión que veo al final y la que veo al comienzo están desfasadas, no están en fase. La tensión al final de la línea y el comienzo de la línea tienen un desfase, y ese desfase con la línea abierta, digamos. Sí, sin Sí, ninguna corriente circulando, ya hay un desfase y eso es producto de que la línea es demasiado larga. ¿Mm? Exacto. sí, o sea, eso, yo ni siquiera me acordaba. Pero, como dice Rodrigo, es un modelo mucho más detallado y que sirve para analizar otros fenómenos eléctricos que son también más complejos. Bueno, volviendo, dejamos. Ahí vamos a poner tu pregunta, Rodrigo, que si se puede hacer un modelo de línea así aérea. Ahora, una línea en baja tensión por lo general no son aéreas, son cables.
Entonces uno aquí hace un cable de definición. Ups. New Project, cable de definición. Y bueno, aquí tiene que comenzar a hacer la modelación del cable. Si está directamente en atomizado, está en PIVE, PIPE, no sé lo que es, en verdad. Xiaomi, pero no me Ducto. acuerdo. Ducto, ¿cierto? Y bueno, el número de circuitos por fase, ¿cierto? ¿Cuántos son? Luego aquí lo mismo, la distribución geométrica de los circuitos, números de fase que lleva cada circuito. Ese circuito 1 es de una fase, o de dos fases, o de tres fases, y ahí tú lo vas modelando. La verdad no lo quiero hacer ahora porque no tengo los datos, así que no sé si tengo algún dato, pero básicamente esto es. O sea, el Y software aquí me da uno, la posibilidad de poder llegar a obtener la impedancia de secuencia si es que no las tengo. sí, pero hay otro dato que te pide, sí, que es tener los datos de asertividad. Desde bueno, donde estás instalando el conductor. Tienes que saber los datos de resistividad un poco. Me imagino que esto es para calcular lo del efecto suelo y lo que es la capacitancia. Como están conductores sobre bajo tema y la capacitancia comienza a pegar un poco más. Pero en baja tensión tampoco no creo que sea tanto más. Así que sí, en teoría sí. Con los datos que tendría el fabricante tú podrías poner sin problema aquí los datos. Por ejemplo, nos preguntan, estamos generando ahora un conductor, un puro conductor, ¿cierto? Y nos están preguntando ya, ¿cómo es este conductor? Compacto, hollow, segmental. eh, Nos preguntan los datos del conductor, el material, si es de cobre o aluminio. Luego, por ejemplo, la armadura, si es de aluminio, bronce, steel, la hilación, en aceite, EPM, XPLPE, ¿cierto? Y tú vas llenando, completando todos estos datos. Y claro, finalmente con eso quedaría aquí en circuito 1. Luego lo multiplica ese mismo conductor por el número de fases. Luego saca la corriente total equivalente. Con la disposición, ya con el conductor, el número de fases y sabiendo la disposición, calcula ya las impedancias. Entonces sí que se puede. No habría problema con eso. Ahora, un poco para avanzar, eh, vamos a decir que la carga es de... Tú aquí puedes cambiar la unidad de medida. Vamos a dejar que... vamos a trabajar todo en kilos. Vamos a dejar que esto es de 10 kilos, ¿cierto? La carga es de 10 kilos y aquí puedes cambiar el método de entrada de los datos. PQ, P coseno phi, ¿cierto? 0,95. Y si quieres que la carga sea desbalanceada o balanceada. Si es desbalanceada, te pregunta por cada una de las fases. Si es balanceada, dejas uno solo y se repite, lo hace a nivel trifásico. Luego lo mismo acá, kilowatt, te lo vamos a dejar en 5. Coseno phi 0,95 inductivo. Y vamos viendo si tenemos todos los datos para flujo potencia. Sí. Bueno, lo voy a hacer de nuevo. Ahora, acá, este botón de acá calcula el flujo potencia. Flujo potencia es, se han trabajado con Simari, saben que también tiene este mismo botón, que lo que hace es calcularte o resolver el circuito eléctrico de acá. Básicamente es eso, resolver el circuito eléctrico, calcula los voltajes en estos terminales y la corriente. Pero antes de hacer eso, es importante definir ciertos datos de cómo se va a hacer este cálculo. Bueno, la primera suposición es saber que lo que estamos considerando es que el sistema está balanceado.
Pero si no lo tuviera y tuviéramos considerando sistemas desbalanceados, ocupamos este. Luego está este que se llama flujo potencia continuo, que es una simplificación que permite hacer los cálculos más rápidos. No tiene nada que ver con que el sistema sea en continua. No, solamente considera el flujo potencia activa. De ahí de C. No considera la activa. Se toma de que los ángulos de los voltajes son todos iguales y mueve solamente las magnitudes y con eso calcula el flujo potencia. No, a ver, creo que deja fijar las magnitudes y cambia los ángulos. No me acuerdo en verdad, pero era algo así. Luego, si consideramos el TAPS o la posición de los transformadores, si consideramos los límites de potencia activa de las máquinas, obviamente esto sí se debe considerar. Ahora nos pregunta a qué temperatura consideramos los conductores, a la máxima temperatura operacional o a 20 grados. Y luego aquí hay otros factores que esto mejor no tocarlo si no se tiene el conocimiento. Lo mismo acá, que es que son el método numérico. Newton-Raphson es el método numérico que ocupa Dix-Island para resolver el flujo potencia, ecuaciones clásicas de flujo potencia, pero existe un método propio de Dix-Island que es con ecuaciones de cuenta. Y es cuando se ocupa cuando son las redes muy grandes. Eh, Aquí está el número de iteración. Como comentaba, es un método numérico donde uno busca obtener un resultado a punta de iteración. Y aquí, cuánto es el máximo de aceptable. Y bueno, estos son datos que es mejor no tocarlos si no se tiene conocimiento. Y bueno, le damos a ejecutar. Y como les comentaba antes, estos cuadraditos son los cuadraditos resultados del Dix-Island. Pero a veces sale mejor que le pongamos nombre a esto para ver bien qué pasó. Aquí estos son nombre. Entonces aquí uno puede saber. Ya, entonces primero, pareciera que no hay nada circulando de potencia activa hacia los consumos, pero parece que eso se debe a que la La unidad unidad de medida. está exacto. Así que si esto aumentamos los decimales en 3 y en 3, sí que aparece. Ahí se ve. Ahora, esto, editar formato acá. ¿Por qué me la está pidiendo en... Uf, no me acuerdo dónde estaba para cambiar aquí la unidad. Bueno, no me voy a estresar por eso. Lo que podríamos hacer para que se vea más grande la carga sería aumentar la demanda. Démosle 0,5. Creo que el conductor era de 1 kA, ¿cierto? Así que sí da. 500 kilos. Sí, 500 kilos. Ah, el otro lo puse en 0,5, ¿verdad? Sí, que estaba pensando en mega. Este lo vamos a dejar de 1000. 1 mega. No convergió el flujo y aquí te dejaron un problema. Yo ya creo que ya sé cuál es la solución. Y es que, por ejemplo, si bajamos el conductor, el largo del conductor, creo que debería comenzar a converger. No converge.
Bueno, el problema es que no converge. La caída de tensión es Es tan muy grande. grande, exacto, colapso de tensión. Sí, sí me di cuenta. Entonces habría que. Por eso le está bajando al conductor. Vamos a tener que dejarlo en 250 kilos, ¿puede ser? Por ahí. Ujú. No. ¿Qué impedancia puse? Puso una impedancia muy grande. Tan grande que cae demasiado la tensión. Es por el largo de las líneas. Sí, no, claro, bajemos la impedancia, que 2 ohm por kilómetro, creo que es mucho. 0,5. 0,5, te lo vamos a dejar 0,05 aquí. Y, oh Dios, este era el conductor tipo. Y esto lo dejé fijo, ¿cierto? 0,05. De hecho, sí. Ya. Y ahora debería converger. Sí. Vale. Entonces, vamos a tratar de devolver a los datos que teníamos inicialmente. 1 kilómetro acá y 1 kilómetro acá. Vale. Ahora, si se fijan, aquí se ve eh, aquí uno puede ver en Island diferentes datos. Por ejemplo, yo quiero ver la dirección del flujo potencia, la flecha. Y aquí me dice que la potencia activa viene de la meta externa y se va hacia la carga a estas dos cargas. Ahora, como decía, el flujo de potencia, como se dio cuenta Rodrigo rápidamente, es que la tensión está en 1 por unidad acá o al 100%, pero al llegar aquí al terminal 1, ya la tensión cayó en un 8%, está en 0,992. Y luego aquí ya estamos en 0,74. ¿Y eso qué significa? Que si comenzó a aumentar la demanda acá o acá, va, sobre todo en esta de acá, va a comenzar a colapsar la tensión, es decir, va a caer más. Y es aquí una de las consideraciones o de los supuestos que toma este modelo de carga. Este modelo de carga, la General Load, una consideración de lo que cuando uno hace estudio de flujo potencia es que tú dices que mi carga es una carga PQ constante. Eso quiere decir que independiente de cómo varíe la tensión, mi P es siempre la misma y la Q siempre es la misma. Es decir, si la tensión baja, va a comenzar a chupar más corriente, como un motor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta carga si se comienza a comportar como un motor, es decir, si bajo el voltaje va a comenzar a chupar más corriente para mantener la velocidad constante, eh, va a llegar a un punto donde al comenzar a solicitar más corriente, va a comenzar a caer más la tensión de los conductores. Al caer más la tensión de los conductores, va a hacer que se deprima más la tensión. Al deprimirse más la tensión, va a comenzar a chupar más corriente el motor y eso va a generar un efecto avalancha que finalmente se conoce como colapso de tensión, que es que la tensión se te cae y se va a cero. Y esto, y por eso de nuevo, digo que es importante tener un buen conocimiento de lo que se está haciendo, porque por ejemplo, si no hubiésemos sabido de que era el problema este de colapso de tensión, no hubiésemos perdido mucho tiempo buscando qué pasaba aquí con la carga, desconectando carga, eh, viendo qué pasaba acá. Y una solución a este problema de colapso de tensión podría ser tan sencillo como poner un circuito en paralelo. No sé, quizás 3 circuitos en paralelo más. ¿Y por qué me dice que no? A ver. Dame un minuto. ¿Por qué? Ah, ya sé por qué. Sorry, en este no. Porque en este, como hizo un modelo de aquí de conductor exacto, tengo que meter aquí los 3 circuitos. Y prefiero en este que el conductor sencillo que hicimos, el modelo sencillo, y en este sí que permite meter.
tres conductores en paralelo. Y ahora si uno hace el flujo potencia, se recupera la tensión. Aquí está en 0,97 y aquí sigue estando en 0,82. Entonces, claro, uno que podrías poner aquí para tratar de levantar la tensión, mm, podría poner también un banco de condensadores, pero pues, eso te podría también estropear el factor de potencia. Lo que se podría hacer también sería derechamente poner otro conductor más aquí y ahí la tensión vuelve a mejorar. Entonces, el flujo potencia sirve para eso, sirve para analizar este tipo de situaciones, decir, oye, tengo un problema de tensión aquí, de hecho lo sigo teniendo, tengo que poner otro conductor más. O puede ser, aunque aquí lo estoy solucionando súper fácil, no me estoy calentando la cabeza. En la práctica tú tienes que pensar un poquito más, ver qué está pasando. Aquí es claramente la impedancia del conductor que se está generando eso y lo más lógico sería, en vez de poner varios conductores, cambiar el conductor a uno de una sección un poco más grande, que al aumentar la sección disminuye la impedancia, eh, y va solucionando el problema. O poder hacer una mezcla de ambas. Ya ahí ya viene la solución ingenieril. Eh, Aquí de nuevo aumentó ya la tensión, pero ya está, podríamos decir que ya está entrando en la banda ya de lo relativamente aceptable. Eh, o derechamente también podría ser aquí decirle al solicitar que no sé que se cambie el tap del transformador que nos da alimentación y eso permite ya aquí que baje la tensión, pero 1.1 es mucho, 1.05 podría ser y ya, nuestro sistema anda bien. Esto vendría siendo flujo de potencia. Perfecto. Ahora, con esto, en términos de protecciones, nosotros sabemos cuántos son los que están circulando por cada uno de estos alimentadores. Aquí en estos cuadros de aquí, tú defines las protecciones. Por tanto, se ve la que o incluso sin necesidad de definir la canal de X-Island, tú sabes cuáles son las I nominales. Y vas variando aquí la carga, la carga para los diferentes variaciones del consumo. Ustedes saben que un consumo, por decir, de una casa, un centro comercial, varía en el tiempo. En la mañana no es lo mismo consumo que a las 6 de la tarde, no es lo mismo el consumo en un día domingo que un viernes, un sábado en la noche. En la madrugada están con los consumos al mínimo. Entonces, esos diferentes escenarios, tú los vas analizando y vas observando cada uno de los que aumente, voltaje que se van cayendo acá y vas diciendo, ya, ok, mi máxima que aumente nominal es esta, este es la nominal, este es el peor escenario, este es el escenario donde tengo menor consumo, estas cargas no están conectadas y va desconectando, conectando cargas, esto se hace desconectando acá y solamente dándole nuevo al cálculo. Entonces aquí no tienes eso, por tanto estas que aumentan que circulan aquí son cero. Si se fijan también de nuevo cambió el, el voltaje acá, está en 1.04 y si conectamos la carga baja a 0.99 y eso es producto de impedancia de acá, del delta V que se queda aquí, eh, o la caída de tensión y eso. Entonces, con esto tú sabes ya las condiciones estacionarias de tu sistema industrial, de tu pequeño sistema de potencia. Ahora, lo siguiente que habría que hacer o es ya de interés es calcular los niveles de falla en cada uno de estos puntos. Y eso se hace aquí en calcular short circuit. Aquí nos pregunta la norma, la IS y la publicada. Como les dije, estoy usando la versión 2015. Dixon actualmente está en la versión 2020.
Y la norma IEC también cambió. Está la IEC 2060-909 del año 2016, pero en Chile la norma técnica de seguridad y calidad de suministro, en los anexos técnicos donde te define cómo hacer cálculo de cortocircuito, te dice que se hace a través del estándar IS 60909 de la versión 2001. Es decir, si bien el estándar internacional cambió, en Chile seguimos usando esta versión, la 2001. Yo creo que ¿Tú has tenido oportunidad de revisar el estándar 2016? sí, 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 creo que lo tenía, pero no me acuerdo dónde lo tenía. Creo que en el otro computador, pero básicamente la única diferencia que hay es en el tratamiento de las energías renovables. Esto viene un poco a definir cómo se trata las energías renovables. Por ejemplo, para para las centrales eólicas se define un factor Kp, un factor lambda también, que viene a representar la dinámica de la máquina asincrónica, la máquina eólica al momento de la falla. Eh, un cortocircuito no es un evento bastante particular en un sistema de potencia, un evento no desastroso, pero un evento que somete a todo el sistema eléctrico a un gran nivel de estrés, y de ahí el por qué tener que calcular los niveles de falla para que no se sobrecarguen, ya sea los conductores, no se vayan a sobrecargar mientras está la falla circulando y esperamos en la operación de las protecciones. eh, a nivel de sistema eléctrico, si una falla se mantiene mucho en el tiempo, puede no solo quemar instalaciones, quemar transformadores, quemar conductores, sino también puede desincronizar grandes grupos, grandes generadores, producir problemas de frecuencia, de voltaje, y eso hace saltar otra protección. Y una falla muy grande, una falla muy grande en un punto crítico del sistema eléctrico potencia, puedes apagar un país entero. Por ejemplo, el último blackout que hubo en Chile, creo que fue el después del terremoto del 2010, creo que fue producto de una falla, de hecho, en una subestación principal de Chile, que fue una falla en los transformadores, si no me equivoco. ¿De Rúa? Sí, cierto, fue los transformadores de Chamueva. Y eso botó a Chile, se apagó Chile entero, desconectó el Sí, sistema del norte al sur. En ese tiempo no había tanta generación renovable en el norte, por tanto se generó un desbalance de potencia. Por un lado, las máquinas del sur se aceleraron y se levantó un evento de sobrefrecuencia, y eso produjo que saltaran las protecciones de frecuencia y se desconectaran todas las máquinas, y en el norte de Chile no tenían suficiente generación para el consumo, y nada, se fueron, todo el mundo se apagó. Entonces, no sé, un estallido social. eh, si tú quieres ahí con una falla, te, te puedes quitar todo el sistema eléctrico chileno. Pero, de hecho, aunque no lo crean, hay un estudio publicado que se llama Estudio contra Contingencias Extremas, que está en la página del coordinador, y hay un departamento de Chile donde se dedica a ingeniería ahí, métele calculando con Dix Island cuáles son las peores fallas y cómo responde el sistema eléctrico ante esas fallas, y en caso que el sistema se cayera, cómo se recupera el sistema eléctrico en el menor tiempo posible. Así que es bastante interesante ver ese estudio porque te muestra cuáles son las fallas más críticas, y te muestra eh, eh, cómo se produce, en teoría, un blackout en el sistema eléctrico chileno. Ahora, en el caso de ya más a lo que nos convoca, eh, nosotros usamos los niveles de falla básicamente para dos cosas en baja tensión. Primero, para determinar la capacidad de los circuit breakers, ¿cierto? Y eso lo hacemos con el nivel máximo de cortocircuito. Y luego con el nivel mínimo de cortocircuito nos sirve un poco para dar la sensibilidad de las protecciones de sobre que aumente.
Creo que es así, ¿cierto? Modelo, no estoy tan... No sé Exactamente. si... Oye, Mitchell, estaba viendo ahí en el cuadro de diálogo que la primera parte tiene que ver con la corriente IK prima prima, la corriente falla RMS. Pero ¿En dónde? abajo dice Short Circuit Duration y dice Break Time, esa es la corriente de breaking la que va a calcular. Exacto, exacto. La I de breaking es la I de... Según la definición del estándar, la I de breaking es la corriente al nivel, al momento del despeje de falla. La I ¿Y de esta break. se la calcula también? Claro, y te pregunta, por eso te pregunta cuál es el tiempo de break, cuál es el tiempo de break para producción, e incluso te pregunta a nivel global o local. Nosotros, por lo general, en la norma técnica de Chile te define el tiempo de break, creo que es, no me acuerdo, pero te la define. Tú pones ese valor de ahí y calculas. Luego también está la ITH que te sirve para lo que es la disipación del I cuadrado T, creo, ¿cierto? No estoy tan La seguro. selección de los conductores, claro. Sí. Y, y también te pregunta si hay alguna impedancia de fallo o no. Ahora, acá, para ustedes esto ya debería ser esto más fácil, más conocido. Aquí luego te pregunta cómo identificar la red. La tendría se define como es la red, si es mallada o no. Tú la dejas automático y te pregunta si usar o no un factor C. Tú, para el cálculo, si lo dejas sin definir, lo va a asumir el DeepSilence según el estándar, pero tú, si lo quieres definir manualmente, lo puedes dejar aquí, 1.1. Luego también lo que es el Yo me método... está dando 1.1 por defecto, ¿no es cierto? Sí, pero creo que como la web es de 690, creo que no apliqué el 1.1, creo que apliqué el 1.05 o 0.3, algo así, ¿o no? Lo que pasa es que en Basic Options, ahí habría que fijar la tolerancia del voltaje no a 6%, sino que a otro valor. Te deja 2, 6 y 10. Y si lo dejas en 10 y vas a avanzar, te sigue Ujú. mostrando 1.1. Claro, porque este valor lo eliges tú. Tú lo puedes Sí, poner 1. en realidad en baja trabajamos con 1.05 para la atención. Entonces, claro, si nosotros dejamos el factor 1.1, te va a considerar ese factor. Pero si lo desactivamos, no se considera, lo va a considerar el Dixal automáticamente según el estándar, porque este factor C depende del voltaje de prefalla en el nivel de voltaje de la red. Luego te pregunta también para la IDC, ¿qué método? B, C, C'. Luego, no sé cuál usan ustedes. Nosotros usamos el método B para determinar la corriente PIC porque es el mejor compromiso cuando uno lo hace a mano entre complejidad y precisión. Ahora, si uno está usando software, puede ponerse Barça y usar el C', que es el más complicado de todo, ¿no? Sí. Y en este, ¿qué considera todas las componentes? ¿Qué tanto? Si hay que ponerse Exacto. Barça. Ese es el cálculo más preciso del IPIC. Ujú. Claro, y si no me equivoco, la componente ITC te sirve después para calcular la IK prima simétrica. La IDC creo. ¿Cierto? No me acuerdo bien. Sí, exactamente. Sí. Y eso te sirve también para dimensionar los circuit breakers. En fin, si ejecutamos esto, por un lado, te muestra aquí los niveles de falla. Todo lo mismo, te vas aquí y le pides que te muestre las unidades. Te dice que el nivel de falla en este punto de acá es 2.2 MBA. La corriente, perdón, ahora sí, la corriente prima prima, IK prima prima es de 2.79. La IPIC de 5.6 kA peak. Eh, Aquí lo mismo, podemos ver acá y te lo muestra todo. Claro, esto a nivel de diagrama, a nivel de esquemático, ¿cierto? Y tú puedes ver acá, esto lo puedes guardar la imagen y ponerla en el informe, pero a veces nos sale mejor
verla directamente desde acá. Y aquí DXIsland te pone todos los valores. IK', SK', IP, IB, estos ya son los valores de estado estacionario. Y estos son la impedancia equivalente. Es la impedancia, claro, equivalente en el punto de la falla. Esta es la impedancia Thevenin del sistema. En ese punto de la falla, para esa falla. Para la falla en el terminal, acá, acá y acá. Luego, si queremos ver otros valores, tú te vas aquí y seleccionas Short Circuit y tiene todos los La valores que quieras breaking, ver. la corriente de breaking. Y Breaking, sí, está por entrada. Ahí está. Y ve, Ah, correcto. Sí. sí. Pero este es un cortocircuito trifásico, si no me equivoco. Ahora existe, por ejemplo, el monofásico. Y también hace lo mismo. Pero aquí te muestra de la fase A, la fase B o la fase C. Pero nosotros no nos dice mucho eso. O sea, no sé cuál es la variante en ampere por falla. Digo por la fase fallada, pero puede que sea interesante para nosotros ver lo que son las componentes simétricas. Y aquí vemos, ¿cierto? Y, y claro, son todas iguales porque una falla monofásica. Las tres componentes de secuencia son iguales. Eh, Exactamente, como lo dice la teoría. exacto. Y, y por eso, de nuevo, es importante saber bien la teoría. Porque claro, si no sabes, te quedas con la duda de que, oye, ¿por qué me están dando las tres iguales? No está bien, no es tan lógico. Y claro, si revisas después la teoría, te dice, te recuerda que la falla monofásica, la impedancia de secuencia, las mallas de secuencia se conectan en serie. Por tanto, la corriente que circula en este punto de falla aquí es la misma para impedancia de secuencia positiva, negativa y cero. Y de ahí que 3 veces I sub 0 es la corriente de la falla de la fase A, que es la falla que estamos mirando. Eh, y aquí lo mismo. Si te fijas, aquí está la fase fallada, que es la fase A. Luego la potencia de cortocircuito en la fase A. eh, la IPIC, la impedancia de secuencia 0, digo la resistencia de secuencia 0, reactancia positiva, negativa, y hay otro dato que es interesante ver, que son los voltajes. A veces es interesante o puede ser interesante también evaluar una protección de voltaje para que en caso de que haya una falla y si el voltaje cae mucho, que se desconecte la instalación. Entonces, con esto tú puedes saber también los voltajes a lo cual se puede tripear o hacer operar la protección. Eh, y eso vendría siendo ya un como un pequeño así como pincelada de lo que puede hacer Dix-Island en términos de flujo, potencia y cortocircuito. Ahora, si esto lo extrapolamos, trabajamos como les comentaba, bueno, tenemos este sistema, que este es un ejemplo del Dix-Island, y lo mismo, aquí está la mata equivalente, aquí están modeladas doble gama, que esto lo sacó de este modelito de aquí, creo que es ese de aquí, este de aquí, doble bar system. Eh, Aquí hay un generador auxiliar conectado en verde, si se fijan, una unidad de generación. También aquí hay una barra de transferencia con un breaker aquí. También hay unas cargas prioritarias, que son estas de aquí, y estas vienen desde aquí. Entonces, la idea o la forma cuando yo trabajo, cuando me toca, por ejemplo, hacer un sistema industrial, un sistema o un sector comercial, lo que sea, eh, tengo, tengo que tener el diagrama unilineal funcional o el diagrama unilineal que en CAD y lo voy tratando de recrear lo más parecido al diagrama en CAD, incluso con los mismos nombres,
cosa que después al momento, para mí es más fácil orientarme y mirar dónde estoy, y también para el lector, para el quien le estamos preparando el estudio, también se le hace más fácil, e incluso se puede anexar el diagrama en, en, en el estudio. Ahora, una Y cosa que DeepSilent no hace, y con respecto al software como el Simaris, es que el Simaris te entrega un informe bien completo. Aquí tú tienes que extraer los datos y tú crear el informe, ¿cierto? sí, todo tú creas el informe. Aquí, por ejemplo, aquí está la protección, incluso Dix Island, y lamentablemente tiene protecciones genéricas de base. Y tú tienes que crearte la protección derechamente. Tú tienes que parametrizarla. Tomas un bloque de 50N, 51F y le parametrizas, por ejemplo, eh, le voy a pedir aquí al software que me muestre, no por topología, no por topología, sino por equipamiento secundario, por OLS. Entonces cada uno de los ojos, a ver, déjame ver la simbología, sí. Cada uno de los bloquecitos en ojos son un OL. Entonces, si me voy a la protección del generador, le digo El relé editar, tiene que ser como la unidad de disparo de una protección en baja. exacto, editar dispositivo, y aquí está un modelo de OL. Primero, tengo que a quitar un OL. Y este OL tiene que tener una medición. Y esta medición se obtiene de un transformador de corriente. Entonces tengo que generar un transformador de corriente, poner cuánto es la angulación de primario o secundario. Esta angulación secundaria llega internamente al relé, ¿cierto? Aquí llega el bloque de medición de cuánto es 5 amperes. Entonces el relé tiene que ser aquí de 5 amperes. Y esto, no sé si conocen esta nomenclatura, pero esta creo que es de la ISE, creo, o ANSI. IS. ISE, ¿cierto? Y el primero creo que es sobrecorriente, y el segundo sobrecorriente instantáneo. No Exacto, me... sí. Largo retardo instantáneo. Luego, pues claro, primero instantáneo, perdón, y el segundo es... No, mentira, no me acuerdo cuál es el largo retardo. Largo retardo sería I mayor que. Ujú. Y el Y, instantáneo es I mayor que. vale, gracias. Entonces, este largo retardo te pregunta la dirección. En este caso no tiene direccionalidad, no tiene un bloque 67, y te pregunta cuál es el comando pickup y el tiempo de setting. Y lo mismo aquí, tiempo comando pickup y tiempo de setting. Luego, en Logic, tú aquí tienes que asociar cuál es el circuit breaker. Entonces, en este caso, vendría siendo circuit breaker, vendría siendo este de acá, en teoría. El breaker de aquí, que abre aquí. Y por eso se vuelve un poco más complicado en Dixieland, porque tienen que construir, por ejemplo, un LE tiene que construir lo mismo, un tipo de OLE. Luego aquí te va a preguntar cuál es el rango de corriente, cuál es el rango de tiempo, cuál es el rango del pickup, el rango del OS, time, la simbología que tiene, si es de sobrecorriente de una fase, de dos fases, si tiene direccionalidad o no. Entonces tiene que construir la protección. Y eso a veces se vuelve muy complejo. Por eso que, como les comentaba antes, los estudios de protecciones se pagan harto, porque cuando están hechos en Dix Island, por lo general tienes que bajarte el modelo de la protección, el software. Por ejemplo, en este caso, en mi caso, si quisiera trabajar con un nuevo conectador, con una protección de media tensión, y aquí está. Yo me tengo que bajar el, el bloque de la protección, ¿cierto? El programa de la protección, instalarlo, y tengo que
buscar por ejemplo, si quisiera configurar una producción de sobrecomente sería acá. Entonces, claro, tengo que buscar de esta curva de aquí cuáles son el tiempo de la protección, todo esto. Aquí, y aquí, por ejemplo, me dice time multiple, mínimo 1, máximo 5, o geoncomment trip, de 1 a 32. Entonces, luego mi protección, tengo que hacer lo mismo. Ir, editar dispositivo, ir acá y poner en el instantáneo cuánto es el rango máximo de 1 a 32 en pasos de, no sé, de 0 a 1, lo que sea. Entonces, la idea es que la protección que tú estás construyendo en Dix Island se represente o se condiga con la protección de la realidad. Que por ejemplo en este caso es un conectador y podría ser, tengo que ir revisando cada uno de los máximos niveles e ir colocándolo. Por eso se vuelve un poco tan complicado. ¿Y por qué se vuelve así? Porque luego, cuando haces este tipo de estudios, luego se lo vas a pasar. A veces tú no eres la misma persona que va a llegar con los ajustes, que va a ajustar la protección en campo. Puede que sea otro compañero técnico. Entonces, tú tienes que dejar los ajustes especificados y la protección especificada, el modelo, la marca, incluso a veces el part number, que es el número de serie de la protección, cosa que después cuando llegue el experto en protecciones en la instalación, llegue y diga ya, este es el número de protección, está bien, este es el código, está bien, y ahí estos son los ajustes, perfecto. Cosa de que los ajustes que, por decir algo, tú dices que la protección vaya ajustada a 2,5 amperes y la protección que está en campo es solamente de 2 amperes. Y, y ahí va a haber un problema. Entonces hay que ver por qué se produjo ese problema. A lo mejor tú te equivocaste en el estudio de protecciones y especificaste mal el rango de operación de la protección y ajustaste a 2,5 cuando en la realidad esa protección es de menos capacidad y solamente llega hasta 2 amperes. Digo, hasta 2 kiloamperes. Y es por eso que se vuelve un poco más complicado modelar protección en Dix Island. Y uh, por eso mismo a veces surgen, tú quieres usar otro programa, que es en este caso el ETAP, que es bastante famoso en protecciones también. Y vamos a ver un ejemplo, este. El ETAP, lo bueno que tiene el ETAP, por ejemplo, es que trae una librería bastante buena de protecciones. De hecho, lo que yo hago a veces es que me meto al ETAP, busco la librería aquí, veo los parámetros de la protección y eso. Esa es una ventaja que tiene TAP sobre Xisland, y es que trae los modelos de Sí, protección ya armados, ya listos. sí. Y, por ejemplo, esto de aquí es un sistema unilineal de un sistema de tren, por ejemplo, Merval. Entonces tú le estás haciendo un estudio Merval. Merval se llama, ¿cierto? En Valparaíso, ¿cierto? Sí, verbal. Uh-huh. Eh, Le hicimos un estudio verbal, pues, Mitchell, ¿te acordás, sí, no? pues, sí, sí me acuerdo. Por eso, pero no estaba no me acordaba bien de la sigla del Metro Valparaíso. Y claro, a veces este programa te da la ventaja de hacer modelado de trenes, de subway, y puedes hacer análisis de flujo de carga, o sea, de flujo de potencia. Lo que le comentaba, los diferentes escenarios de operación, esto te lo hace automáticamente el ETAP y te muestra cómo se va moviendo la diferente corriente a medida de cómo se va moviendo el tren en la diferente, o los trenes en las diferentes estaciones de trenes. Por ejemplo, a lo mejor cuando llega el tren eh, no sé, cuando está en Valparaíso, a lo mejor ahí está todo el consumo
y los que están en Viña o los que están ya en Villa Alemana, creo que ya está Villa Alemana, ¿cierto? El consumo ahí es relativamente bajo. A Limache, ¿cierto? Por decirte algo, todos los trenes están entre Valparaíso y Viña viajando, y en Limache no hay ninguno. Entonces, tú vas a ver cómo se va moviendo el flujo de potencia o cómo se va moviendo la corriente que van llegando a las diferentes subestaciones. Como hay varias subestaciones a lo largo de Merval, subestaciones transformadoras, vas viendo cómo se va moviendo la carga. Entonces, como les comentaba, el etapa en ese sentido tiene mucho que aportar. Ahora, este no sé si trae... A ver, déjame avisar si lo trae o no. Porque parece que... No sé si trae el estudio hecho de protecciones, creo que no. A ver. Parece que no lo trae. A ver. No lo trae. Déjame... ¿O sí? Ah, sí, lo trae, mira. Pero no la tiene creada. Voy a buscar otro ejemplo donde si traiga quizás este. Ahí está cargando. Por lo mismo, mientras carga esto, como le comentaba, el DeepSilent tiene esa dificultad, pero claro, cuando estás haciendo un estudio de conexión, un estudio para evaluar, conectar una central renovable, una central o un estudio en transmisión, eh, como les comentaba, la base de datos está en DeepSilent. Por tanto, si vas a hacer, no solamente haces un estudio, hacer varios estudios, estás como de cierta forma obligado a que el estudio de protecciones sea en ese mismo programa. No, porque la verdad no te vas a poner a modelar todo el sistema eléctrico en otro software. No, mejor te sale modelar las protecciones. Ya este es un sistema también industrial en NetApp. Aquí es lo mismo, la utility, que es la gama equivalente. Luego aquí tiene diferentes medidores. Estos son, aquí se puede ver. Estos de aquí son los componentes en continua. Estos son los mismos transformadores, de dote banado, delta abierto, que es algo que no tenía DeepSilent, angular de voltaje tampoco. Un zigzag, que sí vimos que lo tenía DeepSilent, un cable, una línea de transmisión, lo mismo que un generador estático, la mate equivalente, wind turbine. No, esto es un generador sincrónico, esto es un generador de turbina, y esto es un sistema PV. Y aquí, bueno, tienen básicamente los mismos elementos. La ventaja que tiene DeepSilent, no hay algo que hace DeepSilent, que hace TAP, que no hace DeepSilent, es dimensionamiento de malla de tierra. De hecho, TAP es bastante famoso también por hacer el cálculo de conductores subterráneos y cálculo de malla de tierra. Pero la verdad esos son bloques que no manejo bien, que son el cálculo de malla, Underground Railway System, y el Cable Pooling System. Son cosas que no manejo muy bien, así que no las comentaremos ahora. Este... Perfecto. Mister, ya estamos llegando a la hora límite. Sí. Así que yo creo que con eso estamos. ¿Sí? Ahí vimos ejemplo de flujo potencia y falla en DeepSilent, y aprovechamos de revisar otros software como el ETAP y el primero que nos mostraste, que no me acuerdo cómo se llama. PSS, que es de...
básicamente decirle que existe, no solamente existe el Dixieland, existe el ETAP, el PSSE, y ya en función de lo que quieras hacer y de los requisitos que tengas, puedes usar uno o el otro. Por ejemplo, Dixieland es bastante potente en lo que son simulaciones dinámicas, va a hacer análisis dinámico, y por eso lo ocupa harto el coordinador eléctrico, porque él, más que hacer estudios de protección, lo que pasa haciendo son estudios dinámicos, mirando cómo se mueven los voltajes y la frecuencia en el tiempo. Pero para estudios ya más a nivel industrial, a nivel comerciales, yo sí que usaría mejor el ETAP por la ventaja que tiene en tener una librería ya armada. Pero la verdad es como la única ventaja, porque ambos programas tienen flujo potencia, cortocircuito, que es lo que necesitamos, y por el estándar IS. Y los dos se trabajan de la misma manera, los dos te van a solicitar relativamente los mismos datos. Así que, bueno, eso. Igual el ETAP es mucho más intuitivo, como tiene una librería de todo, que el Dixieland. Pero el Dixieland sí que, al ser menos intuitivo y al tener que construir todo tú, te da esa libertad de que eso, construye todo tú y lo adecuas de manera particular para cada proyecto. Entonces, claro, después que tenéis varios proyectos, sí que puedes usar, mezclar librería, traer librería de otro lado y pegarla, y ya tienes todo hecho, pero eso es lo bueno de Dixieland, que si bien es un poco más complicado de usar, te da la flexibilidad de construir todo a tu manera. Y eso, no sé si hay alguna Perfecto, sí, vamos a abrir un pregunta. espacio de consultas, preguntas, cualquiera que quiera consultar, preguntar cualquier cosa, chicos, está abierta ahí el micrófono para que ustedes puedan preguntar lo que ustedes quieran. No, yo solamente darle la gracia a Miguel y gracias, profe, igual, porque la verdad se ve que es una herramienta súper interesante. Mediante ha pasado este semestre con el ramo de protecciones, voy como que entendiendo que todo está concordando conforme explicaba ahí el estimado compañero. No, la verdad interesante y se le agradece harto por la clase de hoy, la verdad. Muchas gracias, la verdad se pasó y gracias. Voy a darle una mirada a ese programa, en realidad los dos, porque es súper interesante. Ojalá le encuentre, eh, ¿cómo se llama? Algo Pirata. más y, y para descargarlo también. Gracias. Sí. Perfecto, sí. Oye, de todas maneras, a nombre de INECAP y a nombre de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Michel, muchas gracias por compartir esta charla con los compañeros de protecciones. Ujú. ¿Aún está Eh, Nelson o no? En el... ¿Está Nelson aquí? No, o sea, no en la conversación. Me imagino trabajando todavía como jefe que era. Sí, sí, está Nelson Velázquez todavía. Yo, la verdad, sí metería presión. Ustedes son los alumnos, son los que pagan. Metería presión para que le enseñen todo el programa. La verdad, eso fue algo que, desde mi experiencia laboral, fue algo que me jugó, no sé si me jugó en contra, pero me di cuenta de que cuando llegué a trabajar a Acciona, claro, mi compañero tenía compañeros de la Chile, de los USACH, todos tuvieron un algo a lo menos dedicado al programa, sí, de lleno. Tanto el ingeniero de ejecución como los civiles, todos, incluso los técnicos, los USACH tiene también una salida técnico, y le enseñan a usar los programas, y la universidad invierte en eso. Entonces, yo creo que sería bueno que comenzaran a meter presión en que se compren este tipo de herramientas, porque existe, claro, esta es la licencia comercial, y los valores que le dije son para los comerciales, que son, Dixelant te vende productos sabiendo que tú vas a lucrar con él, pero cuando son a nivel con universidades, a nivel de investigación, te vende un módulo más limitado en la cantidad de web que puedes armar, de configurar, el tamaño, pero sí que puedes hacer todos los análisis, y lo importante es aprender a usar la herramienta, más que el tamaño que puedes hacer, sino que con una web bastante chica puedes estudiar todos los fenómenos, entender bien el programa,
Y claro, no es tan caro a nivel educacional. De hecho, como te digo, tiene varias limitaciones. Entonces, sería algo que yo le metería presión a Nelson para que se compre el programa. Si igual es lo mínimo que pueden hacer, sobre todo un poco para no queden tan en desventaja con respecto a los otros profesionales de otras casas de estudio. Ese es como mi consejo. Ver si pueden meter presión y en la práctica ahora, mientras se espera eso, mejor, claro, les puedo pasar con Rodrigo el link para que bajen el X-Island 15.1 y el ETAP y ya, si bien no son las últimas versiones comerciales y van a tener problemas para ver ciertas bases de datos que están en versiones superiores, sí que pues si lo que quieren es aprender a usar el programa y hacer cálculo y entenderlo bien, les va a valer bastante. Perfecto, Michel. Muchas gracias, Miguel, por la información entregada. Excelente, excelente. Espero que te siga yendo tan bien como te ha ido hasta ahora. Y también gracias, profe, por concertar esta entrevista o esta experiencia sobre el DeepSilent. Se agradece. Al contrario, gracias a ustedes por el interés, por asistir. Y tiene razón Michel en lo que nos dice que debería ser más fuerte en la formación actual el manejo de ciertas herramientas software que actualmente son competencias que el mercado demanda. ¿Sí? Así que, pero fíjate que hay una cosa que es muy interesante de la experiencia de Michel. Michel no tuvo un profesor de X-Silent, no tuvo nunca un curso de X-Silent, y todo lo que él aprendió, lo aprendió por la suya, viendo videos en YouTube. Hay un profesor que se llama Francisco Longat, que tiene unos videos muy fome, muy aburridos, muy largos, pero que explica todo, explica bastante bien. Si que uno quiere meterse ahí en el tema, depende de uno. En el fondo, la competencia suprema es aprender a aprender solo. ¿Mm? Eso sí, eso es cierto. Algo que como pupilo de Rodrigo que aprendí es eso, que tú puedes, con la herramienta que te da INACAP, la verdad tú, si bien hay varias cosas que no te enseña, sí que tienes el mínimo conocimiento para tú comenzar a aprender varias cosas solo, sin que nadie te la enseñe. Pero siendo bastante transparente y sincero con ustedes, tienen que aprovechar el conocimiento que deja que deja la universidad, la institución, porque a veces, como ustedes, estuve en el aula, sé que tuve varios compañeros que pasaban copiando, no sabían nada, y hay otros que sí que se esforzaban y tenían más motivación, y claro, finalmente tú te haces daño a ti mismo cuando no te preparas bien, porque finalmente luego puedes pasar, titularte sin haber adquirido la competencia, pero luego al momento que llegues al mundo laboral te vas a encontrar que tu jefe te va a decir, oye, necesitamos hacer esto, o en una entrevista laboral tú sabes hacer esto, y claro, puede que te lo van a enseñar en la universidad, pero si no pusiste atención, no te preparaste bien, perdiste esa oportunidad de que alguien te enseñara, de un profesor que te enseñe, vas a tener que estudiar solo. A veces, me ha pasado varias veces en el trabajo que tengo conocimiento que no puse atención en la universidad o no me lo enseñaron derechamente, tuve que dedicar horas extra fuera del trabajo a aprenderlo porque en el trabajo me lo pedían y no voy a llegar a decirle a mi jefe, no sé, no me lo enseñaron, no, me echan. Así que la verdad es eso, con el mínimo conocimiento que primero, sáquenle provecho a la institución, a la universidad y a los profes, prímale todo el conocimiento que tengan y lo otro es eh, que con el mínimo conocimiento que obtengan con eso sean capaces de generar nuevo conocimiento ustedes mismos sin que tengan algún profesor. Exactamente. Chicos, ¿alguna última pregunta, última consulta? Vamos a ir cerrando ya. Sí, una pequeña consulta. Estimado, ¿hace cuánto tiempo usted estudió en la universidad de la INACAP? Yo soy egresado del 2015, del 15, sí. De hecho, me enteré que me mandaron la tesis. Se llama la tesis mía que era de PMG, de hecho.
Sí, pero- de hecho, desapareció de la biblioteca, Michel. Ah, Sí, bueno. son Ok. chatos. Sí, salió el 2015. Estaba. Cuando estaba. Antes que cambiaran la malla, supe que no cambiaron la malla, pero sí, soy de la generación de 2015. 15, digo 5 años atrás. Mm, Así que no, Ah, ok. no Ok. mucho. Gracias. No. Vale. Bien, perfecto, estimados alumnos. Entonces vamos a ir quedando hasta aquí. Muchas gracias a todos por participar. Gracias a Michel y nos estamos viendo. Que estén muy bien. Vale, hasta luego. Vale. Chao. No, gracias. Hasta luego Gracias. todos. Hasta luego, gracias. Cuídense. Muchas gracias, muchas Gracias por la Buenas noches. presentación. Chao, Marre.